Hola, ¿cómo están? Bueno, estamos en el segundo módulo en el que relacionamos la educación con las neurociencias, ¿verdad? Entonces, lo que hemos estado viendo en el primer capítulo de este recurso libro dentro del módulo 2 es una pequeña explicación sobre cómo es que nuestro cerebro actúa al recibir las dos clases de estímulos que son reconocidos por él, al menos hablando del cerebro límbico, que es estímulos agradables o gratificantes y estímulos amenazantes, ¿verdad? Y el tipo de hormonas que segregamos para cada uno. Entonces, esto que hemos visto lo vamos a enlazar con esta pequeña explicación que les voy a dar y la presentación de una teoría que es la del cerebro triuno, que fue propuesta por este investigador científico llamado Paul MacLean. ¿Y por qué? Porque nosotros en este curso virtual estamos, como bien saben, estableciendo una relación fundamental y indisoluble entre la capacidad de aprendizaje y la vivencia o experiencia de emociones que cada uno pueda tener. Entonces, es por esto que estamos poniendo tanto énfasis en explicar también por acá, bajo este modelo, cómo es que nuestros cerebros están funcionando. Y no solamente los cerebros de los alumnos, nuestros cerebros de maestros también. Todos los cerebros humanos, digamos, funcionan de la misma forma. Entonces, ¿en qué consiste esto del cerebro triuno? Pues existe una división hecha bajo este enfoque que nos habla de el cerebro está compuesto por eh, tres partes y cada parte digamos que tiene una función muy específica y muy clara y digamos que cada cerebro tiene su inteligencia particular. La parte más primitiva, digamos, como dice acá, el primero que se forma es el cerebro reptiliano, que maneja nuestros comportamientos instintivos y automáticos, como el hambre, la sed, la respiración y el equilibrio. Se llama reptiliano porque los reptiles funcionan cerebralmente a nivel solamente de esto, ¿verdad? Todo su comportamiento es instintivo y automático. Es por eso que tiene esta denominación de reptiliano. El cerebro que más nos va a concernir en este video es el cerebro límbico, que es propio de los mamíferos. Es el cerebro que controla nuestras emociones. Aquí es donde se producen y se gestionan las emociones. En un siguiente video, fuera ya de este recurso libro, van a ver otro video en el que se desmenuza mucho más esta función de cada parte del cerebro límbico. Bueno, este es el segundo cerebro en formarse y cuando este cerebro es estimulado es que se producen las emociones. También decimos que es el segundo en formarse porque al nacer el bebé, pues todo lo que produce el ambiente y el entorno en él va a impactar de primera mano en este cerebro. Y así va a ser mientras sea un niño muy pequeño y poco a poco ya irá desarrollándose su cerebro que viene aquí, el neocórtex, ¿no? Que es el cerebro que define nuestra raza humana. Es el cerebro más nuevo, el último que se forma, maneja nuestra parte lógica y decide si nos conviene hacer una cosa u otra. Es importante darnos cuenta que los tres cerebros funcionan juntos. Si cada uno tiene su propia inteligencia, no significa que actúen solos. Uno afecta al otro. Entonces tenemos que el neocórtex es el cerebro que piensa, el cerebro emocional, el cerebro límbico es el cerebro que siente y el cerebro que actúa, el tronco cerebral o cerebro reptiliano es el cerebro animal. Por ejemplo, nuestra capacidad de reconocer todas estas expresiones universales del ser humano para cada emoción, eso tiene que ver principalmente con nuestro
cerebro límbico. Digamos que cuando si vemos a una persona entrar con estos rasgos o expresiones, o con estos, sabemos de primera mano cómo esa persona está y cómo esa persona se siente, ¿verdad? Y eso no lo estamos necesariamente reconociendo con el cerebro, el neocórtex, ¿no? Esto está a nivel de cerebro límbico, nuestra capacidad de leer emociones en las personas que conocemos, ¿no? En otros seres humanos como nosotros, tiene que ver con el cerebro límbico. Dentro del cerebro límbico, lo verán en el siguiente video explicativo, tenemos la amígdala. La amígdala es esta pequeña glándula. Y pues la amígdala es la glándula de las emociones, básicamente. Digamos que en ella están centradas todas las emociones de nuestra vida. ¿No? Acá dice, forma parte del sistema límbico y procesa todo lo relativo a nuestras reacciones emocionales. Como vimos en el primer video, ¿no? Todo en el sistema límbico es agradable, desagradable. Y las hormonas de la felicidad que se segregan a través de un estímulo agradable son la oxitocina, serotonina, endorfinas, y las hormonas del estrés ante lo desagradable es la adrenalina, el cortisol. Esta amígdala es la que se encarga de esta liberación de hormonas. Acá tenemos algunas características más de la amígdala. Como por ejemplo, ¿no? Que es la especialista en asuntos emocionales. La amígdala actúa como depósito de la memoria emocional. La vida sin amígdala es una vida despojada de significados personales, ¿no? El que a alguien le parezca tal situación de una manera y le parezca a otro de otra, tiene que ver con las emociones que se han gestado a lo largo de toda tu vida, sobre todo en la niñez, y que están alojadas precisamente en la amígdala. De ella dependen todas las pasiones, en fin. Entonces, ¿por qué tenemos que saber todo esto? Porque todos nosotros seres humanos actuamos, tenemos conductas o acciones que son producto de dos cosas. Una emoción que se da en el cerebro límbico y un pensamiento que se da en el neocórtex. Cuando sumamos ambas cosas, votamos, producimos, hacemos surgir una conducta o una acción. La emoción que votemos va a depender de aquello que han sido nuestras experiencias primarias. En nuestra familia, con las personas de apego importante para nosotros. Entonces, todos, y en este todos, incluyanse ustedes como maestros cuando estén frente a sus alumnos. Y también coloquen aquí, en estas dos personas, a sus alumnos. Lo que puede estar pasando entre ellos, acá también puede estar un alumno y ustedes, o ustedes y todo su grupo de alumnos puede estar representado por otra persona. Entonces, en todos, una situación X, ¿a dónde llega primero? Al cerebro límbico. Esto es lo primero que toca cualquier experiencia en nosotros. La amígdala se pone en funcionamiento y provocamos o provoca en nuestro cerebro las hormonas del estrés o las hormonas de la felicidad. Producto, como les decía, de las experiencias que tenemos alojadas acá. Después de esto, recién va a pasar al cerebro, ¿no? Al neocórtex. Y luego vamos a votar una acción. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros estamos ante un alumno que nos incomoda, ante un alumno que nos fastidia? ¿Qué pasa cuando estamos en un momento en el que todo nuestro salón de clase hace bulla y grita? ¿Qué pasa en tantísimas situaciones que podemos ver como maestros y que podemos vivir como maestros? Lo que primero va a impactar esa situación que llevamos va a ser aquí. Esto nos va a tocar las emociones. Cualquiera sea la cosa que vivamos, va a ser tocada primero por las emociones. Esta emoción va a producir un pensamiento y luego vamos a tener alguna acción. ¿No les ha pasado tantas veces que han sentido que tal alumno les cae pesado, que quisieran simplemente que el alumno desaparezca, que salga del salón, o que ustedes han tenido una acción que después no han entendido? ¿Cómo pude hacer esto? ¿Por qué? ¿Por qué este alumno me produce esto?
Todo esto tiene que ver con esto, queridos colegas. El generar esta emoción con la correspondiente liberación de las hormonas que le correspondan, es inconsciente. Nosotros podemos tratar de entender las emociones que tenemos aquí. ¿Por qué se generan? ¿Qué nos ha pasado? ¿Qué? Ya no es qué pasa con el alumno, es qué me pasa a mí con mi alumno. Ya no es tratar de entender al alumno, es tratar de entender la relación del alumno con su maestro. Nuestra responsabilidad es enorme. Tenemos que estar conscientes de nuestras emociones, nombrarlas, tener alguna experiencia por la que pasemos en la que podamos hacer conscientes todas estas cosas que son inconscientes, pero que de todas maneras definitivamente, porque nadie se puede escapar de eso, van a influir en los pensamientos y en las acciones que tengamos con nuestros alumnos. Es por eso que es tan importante que intentamos cómo funciona nuestro cerebro límbico, y cómo se ponen en juego tantas cosas en nosotros como maestros. Para terminar, tenemos esta cita de Álvaro Payamares, que lo pueden ver en su página de Facebook. Es bastante popular y él nos dice, ¿no? El educador en la primera infancia debe ser sobre todo un regulador emocional. La habilidad más importante debe ser su inteligencia emocional, su capacidad de lidiar, modular y regular la rabia, la frustración, el miedo y la tristeza. Lograr exhibir un buen manejo emocional es mejor que cualquier explicación, mejor que cualquier pizarrón. Entonces, queridos colegas, como les decía, nuestra responsabilidad es grande y aquello que nosotros somos es lo que va a dejar mayor huella en nuestros alumnos. Antes que preocuparnos por cualquier capacitación en didáctica, en metodología, preocupémonos por nosotros mismos. Analicémonos, veamos qué acciones estamos teniendo en nuestras aulas. ¿Por qué estamos teniendo tal o cual acción? Tratemos de ver nuestras acciones, qué tipo de estímulos están provocando en los cerebros de nuestros alumnos. ¿Estamos dándoles estímulos agradables, gratificantes, que permitan que ellos liberen hormonas, las hormonas de la felicidad? Y esto produciendo buenos procesos de aprendizaje, o más bien estamos creándoles situaciones que brindan estímulos desagradables bajo los cuales nuestros alumnos están produciendo las hormonas del estrés, bloqueando así toda posibilidad de estudio y de aprendizaje. Espero que toda esta explicación les haya servido y les continúe ayudando a reflexionar sobre nuestra labor.